Sí, buenas. Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? A continuación, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio de Charlemos de Ingeniería. En el día de hoy tengo un invitado muy especial, que es el ingeniero José Gregorio Ruiz, y los dejo para que él nos hable un poco más de él. Hola, ingeniero. Muy buenas noches, queridísimo amigo ingeniero Darío Angarita. Gusto de verdad que me haya invitado a esta grabación y este encuentro para que hagamos una charla bien chévere. Qué bueno, ingeniero. El ingeniero Gregorio es ingeniero agroindustrial de la Universidad Francisco de Paula Santander. Es profesor de la universidad, especialista en pieles, en la elaboración de muchos productos agroindustriales, en cárnicos, en vegetales, en todo lo que nosotros diariamente encontramos en las despensas de nuestros supermercados. El día de hoy les quiero compartir una charla. La charla es referente al futuro de la ingeniería y la vivienda rural. ¿Cuál va a ser nuestra agenda? La agenda va a contemplar el tema de la pospandemia y la residencia en zona rural como alternativa, nuevos espacios necesarios en nuestras viviendas, un resumen de qué es una vivienda rural, qué tener en cuenta, aspectos técnicos, ventajas y desventajas, retos que le esperan a la nueva ingeniería. Entonces, pues no siendo más, damos inicio. Aquí podemos entonces comenzar hablando de que sobre las pandemias y la residencia en zona rural como alternativa. Sobre el aislamiento social nos hemos dado cuenta que nuestras casas y apartamentos en las zonas urbanas no han permitido el uso de áreas comunes que inicialmente fueron diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de los seres humanos. Ya hoy en día yo creo que sentimos más que estamos es en una cárcel, más que en una vivienda, que estamos en nuestras casas. No hemos podido disfrutar de las piscinas, no hemos podido disfrutar de las áreas comunes, de los parques, por todo este tema del aislamiento social. Otro tema que hemos visto afectados en nuestro diario vivir son los alimentos, y pues el COVID nos deja como experiencia que definitivamente no estamos preparados para afrontar una escasez de alimentos, y también pues lo frágil que son nuestras cadenas de abastecimiento y lo difícil que puede llegar a ser nuestra supervivencia en las ciudades. ¿Qué opina usted de eso, ingeniero? ¿Cómo ha vivido esta pandemia? No, pues sí, de verdad que es un cambio bastante radical porque los hábitos que normalmente uno tiene cambian. Eh, no estamos acostumbrados a estar encerrados, no estamos acostumbrados a vivir así tan limitados de muchas cosas y pues el sentido de adaptabilidad nos ha hecho, pues, digamos, nos ha hecho afrontar esta situación pues con la, con la idea de que, bueno, algún día vamos a salir de esto y vamos a superar todo, ¿no? Lo que es como uno se siente. En el caso de las habitaciones, casas, pues, digamos, la parte de diseño no estaban para eso, ¿no? Sí, no estamos preparados. Tienes, siempre tienes exacto eh, la habitación solamente para ir a descansar y ya, ¿sí? Pero no para eh, Como para esta estar interacción con el diario vivir exacto, sí. Entonces ahí es cuando empieza la problemática y es cuando se empieza la gente se empieza a aburrir y a tratar de salir y a cometer infracciones que no se deberían cometer, ¿no? De verdad no estábamos adaptados. Ok, totalmente de acuerdo. Bueno, pues partiendo de eso, nos hemos dado cuenta que hay nuevos espacios que necesitan nuestras viviendas, que necesitamos o que se requiere un nuevo ecosistema. Pues ahorita
se tiene pensado que será el virtual, pues yo creo que de pronto debemos ir un poco más allá y podríamos explorar que podemos ampliarnos a otro tipo de modelos, no solo el virtual, sino, no sé, eso sería como para seguir ahondando. Entre los espacios que necesitamos, ya nos hemos dado cuenta que nuestras viviendas deben contar con sitios para teletrabajo. Tendríamos que tener ya una oficina virtual que no se había contemplado como dentro de los espacios arquitectónicos de las viviendas tradicionales. Nuestros hijos necesitan un espacio como un aula virtual donde poder tener ellos interacción con sus colegios y universidades. También necesitamos dónde hacer deporte con este tipo de restricciones, que ya sabemos que tiene que ser al interior de la vivienda. Y otro tema bien interesante es el acceso a la medicina. Pues se está planteando hoy en día la telemedicina, porque ya dentro de un marco de una pandemia no podríamos asistir a un centro médico como normalmente lo estamos haciendo, pues dado que nos exponemos un poco más al riesgo de los contagios. ¿Cómo debe ser la nueva vivienda rural? Pues lo que se tiene, lo que todo el mundo piensa y cree y que sería el mejor modelo es que sea sostenible, sustentable, y la OMS está dando un nuevo término que es saludable, que las viviendas también deben ser saludables. Entre el tema de sostenible y sustentable hay como una línea muy delgada, porque debe ser sostenible y sustentable a través del tiempo. El tema ecológico, la ecología también juega un papel importante entre esta sostenibilidad en procesos productivos que ayuden a estas viviendas pues como a ser autogeneradoras de su alimento y de su sostenimiento. También el uso de nuevas tecnologías permite esa sostenibilidad y esa sustentabilidad, unos espacios adecuados y todo eso encaminado a minimizar el impacto que hagamos en nuestro entorno. Entonces, ingeniero, me gustaría saber qué piensa usted de cómo debería ser un proceso, o sea, cómo se podrían integrar esos procesos productivos dentro de una vivienda rural. ¿Qué espacios requeriríamos a la hora de pensar en una vivienda rural? Bueno, en la universidad hemos planteado muchas situaciones y se ha hecho como, eh, ¿cómo se podría decir? Nos hemos ido un poquito como a los imaginarios y hemos llevado la agricultura a la, digamos, a la zona urbana, o sea, a la ciudad, y hemos llevado la agroindustria a la zona rural, o sea, al campo. Hemos tratado de cambiar esos roles para que, para, digamos, como para experimentar y mirar qué positivo, qué nuevo se puede sacar de eso. Eh, digamos que voy a tocar dos puntos que acabo de mencionar, más lo de las viviendas, porque pues esta charla se centra mucho a la parte de vivienda. Digamos que en la zona, vamos a empezar hablando de viviendas, en la zona rural, yo creo que hay más espacio, ¿no? Hay más espacio para que el ser humano interactúe con la naturaleza y con un entorno agropecuario que es muy bonito, ¿sí? El medio ambiente, la parte de los ríos, la tierra, los peces, bueno, muchísimas cosas que nos da esa libertad. Pues hablando de la pandemia, ¿no? Y en la parte urbana, o sea, en la ciudad, ya la cosa cambia, ¿sí? Pues ya hay un hacinamiento, hay una fatiga mental por parte de los pequeños espacios que se encuentran en nuestras habitaciones, en nuestras casas. Y ahí es donde entraría lo que usted acaba de mencionar, ingeniero, que cómo podríamos nosotros tener una vivienda con todas las características para vivir dentro de esa vivienda, valga la redundancia, haciendo todas las actividades que hacíamos normalmente en la calle, ¿sí? O
Usted hablaba de gimnasio, ¿cierto? Hablaba de, bueno, yo de pronto agrego un poquito de lo de la parte de la agricultura, o sea, cómo cultivar, cómo tener pequeños, eh, digamos así, cultivos de cilantro, de hortalizas, o sea, como para desaburrirnos, o pequeñas unidades productivas, bueno, llámese pan, embutidos, cosas así, o sea, cosas que nosotros podamos hacer en la cocina y que podamos distraernos. Entonces, aquí el cuento también es de espacio, aquí el cuento también es del saber hacer, ¿cierto? Y muchas de esas cosas. Cuando le hablé de cambio de roles, esos cambios de roles los hemos pensado, ¿cierto? Por eso, porque normalmente nosotros siempre pensamos en que el campo es lo que nos va a dar los animales, nos va a dar los vegetales, etcétera, etcétera. Y ya se está tratando de cambiar eso, está tratando de que la gente coma más sano, que coma orgánico, que sí. Entonces ya la gente prepara sus propios abonos por los residuos que les queda de la cocina, ¿cierto? Que tiene que mezclar cascarilla de arroz, que algunas boñigas de algunos animales como las vacas, los chivos, bueno, etcétera. Y el uso de hojas para poder hacer un abonito orgánico, producir una pequeña huerta casera en su solar de la casa, tener frutales, etcétera, etcétera. O sea, es como una salida, ¿sí? Una salida, como una salida. Pero bueno, ahorita no estábamos preparados para nada y eso es lo que de pronto nos tiene así, nos tiene aburridos. Muchas de las personas han tomado malos caminos. Por ahí escuché eh, una del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que hablaba sobre que se incrementó la violencia intrafamiliar. Pues, obviamente todo el mundo metido en la casa pues se estresa y entonces empiezan los conflictos familiares, no hay dinero. No hay alimentos, que ese es uno de los No hay problemas más alimentos. graves. Eso es lo que... Exacto. Y pues voy a poner mi ejemplo, el teletrabajo pues digamos una herramienta de salida, de cómo poder no dejar caer un semestre académico, ¿cierto? Que fue una muy buena opción que se hizo, que el presidente de la República pues propuso y le dijo a los rectores y directores de todas las universidades para que nosotros lleváramos a buen término el semestre. Que se han tenido muchísimos inconvenientes, pues obviamente es normal, Es parte pues del se ha aprendizaje, tratado. ¿Cómo? que es parte del aprendizaje que debemos tener para solucionar este tipo Sí, de... yo creo que esta pandemia ha obligado a muchas cosas, ¿no? O sea, el decir que esto es malo, pues no es tan, digamos, ¿cómo lo puedo decir? O sea, trae cosas buenas, ¿sí? Trae cosas buenas y es el obligar al cambio de hábitos, ¿sí? Yo he escuchado que la universidad, desde todas las universidades del mundo, ya tenían instalados la educación virtual y presencial al mismo tiempo, donde el estudiante recibía sus clases particulares, estaba la persona que quería ir a clase estaba recibiendo sus clases, pero la persona que ese día no quiso ir a clase, pues se conectó a un link que normalmente el profesor envía vía WhatsApp o vía algún medio y el estudiante se conectaba, ¿sí? Y escuchaba la clase desde su casa. Entonces, es eso, es un cambio de hábitos, es un cambio de cosas que tenemos que llegar a afrontar. Hay una problemática que es la atención, la falta de atención. Como hasta ahora esto es nuevo, pues el estudiante pues no le presta atención, no está el profesor ahí mirándolo y diciéndole, bueno, venga, présteme atención, porque está usted chateando. Normalmente presencial, de manera presencial me pasa que yo veo estudiantes chateando y yo les digo, muchachos, préstenme atención porque esto no está bien, ¿sí? Entonces imagínense ahora de manera virtual. Digamos que se conectan, apagan la cámara y empiezan a chatear y dicen que estuvieron en clase y lo único que hacen es medio escucharlo.
Pero bueno, los hogares que estamos hablando, Darío, esto es muy necesario. Pues yo me acuerdo Integrar, sí, tener libros, esos espacios adecuados. libros que yo leí cuando la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, que fue, digamos, la primera fue 14 al 18 y la segunda, si no me equivoco, fue 37-45, algo así, que la gente adaptaba sus casas para vivir cómodamente sin salir, porque sabía que si salía lo mataban. Entonces, es eso. Entonces, aquí la tercera guerra mundial es ese virus que si salimos nos mata, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ok, ok. Bueno, otro término que se integra nuevamente, o sea, en estos momentos al tipo de las viviendas rurales es que deben ser saludables. ¿Y qué quiere decir eso? Que se debe garantizar condiciones adecuadas de salud. Porque usted ya sabe, pues en la zona rural muchas veces estamos enfrentados a factores que no estamos pues preparados por este mismo eh, proceso de estar viviendo durante muchos años en las ciudades, ya se nos ha olvidado lo que realmente tiene la naturaleza. Entonces, debe contar la vivienda con un espacio vital, que es el de pues, los servicios mínimos de bañarse, vestirse, dormir, descansar, alimentarse. Debe tenerse muy en cuenta el manejo de las aguas que servidas ya que utilizamos para que pues estas no generen algunas enfermedades o focos infecciosos que nos transmitan pues otro tipo de problemas. Hay que tener mucho cuidado con las plagas, no estamos muy acostumbrados, pues en medio de la misma ciudad no se ve mucho este tema de las plagas. El agua para el consumo de la vivienda, no tenemos el acceso como en una ciudad al tratamiento de agua, entonces pues eso se debe contemplar, qué tipo de agua vamos a consumir. ¿De qué manera vamos a realizar el manejo de los residuos sólidos, de las basuras en estas viviendas? Pues esto también puede llegar a generar mayores enfermedades. La higiene y sus moradores pueden haber, pues, de esas, eh, eh, podemos, por estar aislados, pues como perder esos hábitos de higiene que también nos obliga pues el diario vivir en una ciudad, el compartir con otras personas. Entonces, ese aspecto también debe tenerse muy en cuenta y una dinámica familiar y comunitaria dando pues como referente al tema de la salud dentro de la vivienda. ¿Qué aspectos técnicos debemos tener en cuenta a la hora de elegir una vivienda rural? Pues la vivienda rural, como es para muchas personas un nuevo concepto, hay muchas cosas que deben saber y hacer antes de realizar como esa transición a este sistema de vivienda. Y lo que se recomienda es tener la orientación de profesionales que realicen una adecuada planeación basados en unos diseños como muy específicos de la necesidad de los habitantes de estas viviendas, como para que se pueda no sea tan tortuoso este proceso de irnos a vivir al campo, ¿no? Porque si lo hacemos sin una planeación adecuada, podemos salir pues como mal librados de este tema. ¿Qué se debe contemplar precisamente? Los servicios de agua, energía eléctrica, disposición de aguas servidas y basuras. Eso debe ser muy importante a la hora de realizar esa transición al tema de una vivienda rural. Que la zona tenga un acceso y transporte. No podemos irnos a un sitio donde no vamos a contar con acceso para ingresar y salir cosas de nuestras viviendas. Tenemos que revisar el tema de la seguridad. También es un aspecto muy importante. El clima, contemplar el clima al cual nos iremos a mudar o a enfrentar. El paisaje también es importante porque no podemos instalarnos frente a un área donde hay cultivos de producción extensiva o industrias o minería. Son temas como pues que también se deben tener en cuenta a la hora de escoger este sitio al cual queramos pues como migrar. También debemos analizar el entorno económico y social y las costumbres que tienen las personas en esa zona, como para pues, no tener también ese tipo de problemas que se pueden dar
por no encajar bien en el sitio donde vamos a ir. ¿Qué ventajas podemos encontrar en el momento de irnos a vivir a un entorno rural, a una vivienda rural? Pues yo creo que como está hablando usted, ingeniero, uno de los temas es que vamos a tener mayores espacios y no vamos a estar como tan confinados, ¿no? Como nos puede eh, llegar a hacer sentir un aislamiento de este tipo, como el que estamos afrontando en este momento. También vamos a poder de pronto tener mayor acceso a los alimentos, podemos cultivar parte de esos alimentos, podemos tener en una vivienda rural eh, gallinas, huevos, que de cierta forma nos va a ayudar a mantener un mínimo vital alimenticio, ¿no? No sé usted qué otra ventaja le vea, ingeniero, a vivir en zona rural. No, pues lo que habíamos hablado inicialmente, de verdad que o sea, o sea, como decíamos cuando éramos niños, ¿no? Nos llevan la monta, Sí, nos llevan la monta. La zona eh, rural es increíble, o sea, tener la libertad que ahorita no tenemos nosotros, pues digamos, para nosotros una debilidad y para ellos una fortaleza, ¿sí? Entonces, yo sé que ellos tienen una vivienda pues muy humilde, muy, ¿sí? Como muy al estadio campesino, ¿sí? O como hablamos la vez pasada, productores agropecuarios, pero es el entorno, o sea, es el entorno que a ellos los rodea, que los hace más tranquilos, pueden respirar aire puro, pueden hacer muchísimas cosas que normalmente nosotros no podemos hacer. Entonces, todas esas cositas, más, digámoslo así, digamos que no sea una vivienda muy suntuosa, ¿cierto? Porque pues, no sería lo más recomendable, pero que sí sea una vivienda que se acomode mucho a las necesidades de ellos. ¿Sí? O sea, no es lo mismo tener nosotros una vivienda aquí en la parte urbana, ¿cierto? Que tiene una serie de características a tenerla rural. ¿Sí? Ellos van a tener algo muy campestre, muy bonito, muy también una zona de talleres, una zona de cosas, pero muchísimas cosas que se pueden adaptar de la ciudad al campo. Lo hemos visto, ¿sí? Más que todo en las cabañas de Chinácota, cuando vemos que mucha gente tiene cabañas, mucha gente de la ciudad tiene cabañas en Chinácota y ellos tratan de adaptar sus cosas a las cosas del campo, ¿sí? Y se ven jardines y se ven baños afuera, se ven espacios donde se guardan cositas para la agricultura, pero siempre como mirando esa idea de que soy de la ciudad, tengo una casa de ciudad, pero que la estoy adaptando al campo, ¿sí? Con muchas características muy bonitas de campo, que no se vaya a perder, que no se vaya a perder esa arquitectura tan bonita que hay. Y ese es el reto pues, que todos debemos asumir. ok, ingeniero. Bueno, pues entonces ahora hablemos un poco de las desventajas pues, de las viviendas rurales, porque pues, no es muy fácil estar en este tipo de entornos. Y es, por un lado, la dificultad de conseguir los materiales de construcción tradicionales en el sitio. Esto nos llevaría pues, como a tratar de buscar o de investigar de qué manera podemos llegar a utilizar cosas y materiales de la misma zona que nos permitan adaptar esa vivienda. Actualmente, pues, en ese tipo de entornos se lleva un mayor tiempo de ejecución de las construcciones, lo que genera, pues, más costos de mano de obra y de personal, ¿no? Que esto encarece un poco la vivienda y por eso también es como, como lo que ha dificultado que se desarrolle un poco estas zonas. Pues aquí hablamos de unos mayores costos, también pues por el tema de que hay que llevar, tener en cuenta transportes, que los centros de materiales
se encuentran en las ciudades, las personas también muchas veces hay que llevarlas a las zonas. Entonces, todo esto va generando desventajas con respecto a la vivienda urbana, ¿no? Y también que tenemos una infraestructura de servicios deficientes, porque se ha tratado de desarrollar más que todo ese sector urbano y ahora ya comprendemos la importancia de ir también avanzando en paralelo en el sector rural, ¿no? Sería interesante que los gobiernos empiecen a revisar la necesidad urgente por si este tipo de cosas se siguen presentando, que es como lo que han evaluado los expertos, que no va a ser la única pandemia que vamos a tener, que hoy en día es mucho más fácil que se, se repliquen este tipo de cosas. Entonces sí sería bueno de pronto ir mirando de qué manera podemos el tema de servicios públicos empezar a mejorar en el sector rural. ¿Qué retos nos esperan como ingenieros, a la nueva ingeniería? Pues principalmente hay que abordar ya las alternativas de solución a las desventajas de las cuales hemos estado hablando, como buscando nuevas fuentes de materiales en las zonas, de poder utilizar nuevas cosas, no sé, construcciones en tierra, volver como atrás, al inicio de las cosas. También otro reto que tenemos es una nueva sociedad, porque a partir de esta pandemia hemos estado dándonos cuenta que va a surgir una nueva sociedad. ¿Cómo integrar? Pues necesitamos saber que se requieren nuevos escenarios públicos para la recreación. Nos hemos dado cuenta que hoy en día se nos ha limitado totalmente la recreación. Entonces, nuevamente han empezado a surgir los autocines, autorrestaurantes. Son estrategias a las cuales debemos enfrentarnos y debemos, pues, como también revisar de qué manera los optimizamos. Nuevos esquemas para compras, como tiendas online ahora. Ahora, ¿qué va a pasar con los centros comerciales? Esto es otro reto que está bien interesante. No sé, ingeniero, ¿usted qué opina de qué otros retos cree que nos esperen a la sociedad? Sí, ¿me escucha, ingeniero? Sí, sí, claro, lo escucho. Sí, ¿qué otro reto cree que nos espere a esta nueva sociedad que surge después de estos escenarios de pospandemia? Darío, ¿me puede hacer un favor? ¿Me coloca la diapositiva 11? Que me La parece 11, sí, extremadamente señor, claro. importante. Bueno, mire, aquí en este punto sí tengo que hablar muchísimo y estamos hablando de algo muy trascendental, algo neurálgico. Voy a trasladar un poquito lo que voy a hablar digámoslo así, a la generación de nuevas empresas, a la generación de nuevas ideas y puestos de trabajo, pero también lo voy a mezclar un poquito con lo que estamos hablando, que es la parte de la vivienda rural, bueno, todos estos temas tan interesantes que estamos mirando. Eh, para nadie es algo sorprendente saber de que una de las grandes trabas y eh, de los tantos problemas que tenemos es el alto costo de la energía eléctrica. Es una de las problemáticas más grandes que se tiene cuando uno va a montar una empresa. Llámese empresa rural, urbana, de cualquier tipo. ¿Sí? Nosotros nos fuimos a investigar en la Universidad Francisco de Paula Santander cuál era la problemática que tenían las empresas para continuar o cuando los emprendedores querían montar su empresa, cuál era digamos, el problema más grave que ellos de una u otra forma los frenaba. Entonces, nos fuimos a los costos directos que ellos tenían en sus productos, ¿cierto? Y hablar de costos directos, pues es hablar de energía eléctrica, de materia prima, de arriendos, de una serie de cosas que le van a sumar al costo final del producto, ¿sí? Y no solamente le estoy hablando de energía eléctrica, sino le estoy hablando
de agua, de teléfono, ¿cierto? De muchas cositas que vamos a necesitar. Llamemos los servicios públicos. Entonces, cuando llegamos a mirar eso, vimos de que los servicios públicos tenían una, digámoslo así, estaban en el tope más alto, de que eran los costos más altos que se tenían. ¿Sí? Y al tener esos costos tan altos, pues obviamente el producto terminado va a tener un costo alto. Entonces, por eso no podría o no podían tener competencia o competitividad, ¿cierto? Frente a otros productos que de pronto exportar. Sí, entonces nosotros preguntamos, bueno, ¿por qué este fenómeno? Que resulta que allá las cosas son más baratas. La energía eléctrica es más barata, el agua es más barata, ¿sí? La mano de obra es un poquito más barata, los arriendos son más baratos, o sea, todo era más barato. Entonces, al ser todo un poco más barato, entonces el producto final, el costo del producto final iba a ser más barato. Súmele esto, lo que usted acaba de decir acá en esta diapositiva, cuando habla de la deficiente infraestructura de servicios en la zona rural. Digamos, en la parte urbana no nos quejamos tanto, que ya centrales eléctricas les colocaron una multa de más de 1.000 millones por no, digamos, por no tener la calidad suficiente que tenía que tener en el 2019. Ahora imagínense la multa que se le viene en el 2020 por la alza tan desproporcionada. Desproporcionada de los servicios que ellos daban. Y de todos modos, no, digamos, no era como suficiente para las industrias, ¿sí? Porque muchas personas estaban quejándose que muchas veces no tenían el voltaje necesario, que la intensidad del bueno, etcétera, muchas cosas. Sí, pero bueno, de todos modos se producía, pero se producía a un alto costo. Y en la zona rural, ¿cierto? En la zona rural sí hay una deficiencia muy alta, ¿cierto? Es muy marcada y digamos que no se podría tener una, digámoslo así, una estabilidad, ¿cierto? Teniendo unos servicios tan malos, ¿cierto? Y pensando que no hay ni un control, ni los voltajes, bueno, muchas... Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, a mayor costo, pues, mayor costo digámoslo así, de los productos que se están ofreciendo, pues, obviamente no vamos a tener competitividad. Usted hablaba de los materiales de construcción, ¿sí? Los materiales de construcción eran materiales, pues, que el problema de esos materiales es conseguirlos. Tiene toda la razón ahí. Es esa dificultad de conseguirlos. Y es también el alto costo por el transporte, ¿cierto? Ese transporte que hay de las zonas de producción. Vamos a poner un ejemplo del cemento, que aquí tenemos cementeras, para llevarlas a las zonas rurales. Entonces, también era difícil acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, los campesinos se la han imaginado y han sacado, digamos, arena de los ríos, piedra, etcétera, y han podido tratar de solucionar un poquito esos problemas, ¿sí? Entonces, son muchísimas cosas, digo, son muchísimas cosas, y esas cosas son las que de pronto van a ser una barrera, pero esas barreras no son imposibles, no son imposibles de llevar a cabo. Sí, yo creo que con la introducción de políticas públicas se podría mejorar, se podría realizar, pues, como este tipo de problemas económicos, ¿no? Darle más accesibilidad a las personas y reducir como esa inequidad que se ha generado por esto. Pues, ingeniero, yo creo que como conclusión ya sabemos que estamos crudos en el tema, que se requiere se requiere un compromiso de las personas que tienen a cargo las decisiones en este país para que
le faciliten como esa migración a la nueva sociedad que va a surgir y que sabemos que muchas personas van a tender a buscar este tipo de vivienda, de estilo de vida, porque, digámoslo así, es un nuevo estilo de vida lo que se necesita. Y no, pues no sé qué otra cosa quiera agregar ya como conclusión. Sí, ya vimos que esto no nos puede volver a seguir agarrando como coloquialmente dice con los pantalones abajo. Ya tenemos que estar preparados. Si no estábamos preparados para nada, vamos a poner un ejemplo, yo como ingeniero agroindustrial, le digo a mis estudiantes, nosotros como agroindustria, la agroindustria colombiana no estaba preparada. Y si nos ponemos a mirar más allá, la agroindustria internacional menos, ¿cierto? No estaba preparada para todo este tipo de cosas. Gracias a Dios, vuelvo y le repito, que la zona rural tiene un gran espacio, y ese gran espacio fue el que nos ayudó a que no tuviésemos desabastecimiento de esas materias primas que son extremadamente importantes. Pero yo les decía a ellos, nosotros como agroindustria debíamos tener ya todo listo. Voy a poner un ejemplo, productos transformados, enlatados, productos en envases, productos empacados al vacío. O sea, todas esas materias primas ya las tendríamos que tener agroindustrialmente listas. No sé si de pronto me doy a entender. Entonces, no estábamos así, y no estamos así. Entonces, esto es un grito que nos da esta pandemia, nos dice, hombre, pilas, prepárense porque la próxima vez esto no va a ser tan suave, esto va a Sí. ser más fuerte. Y yo Y no que lo digo. afortunadamente esta pandemia nos ha permitido convivir y con ciertas medidas poder salir, pero pueden surgir unas que no nos dé ese tiempo. Exacto, que no se pueda salir, que Sí, sea un virus más violento que este, aunque este fue muy terrible, pero de pronto hay un virus más, yo mirando la tabla de virus que está desde el el ébola. segundo, esto fue una cosa terrible, ¿cierto? Y que exponencialmente hay un crecimiento, ¿cierto? Esto necesitaba, digámoslo así, inicialmente medidas más serias. O sea, el no cierre del aeropuerto El Dorado en Bogotá fue un error grandísimo, del gerente de ese aeropuerto. Entonces, entonces, tenemos que estar preparados, ingenieros. O sea, para la próxima ya esto tiene que estar diferente, ¿cierto? Ya tiene que mirarse desde otro punto de vista, tener otro tipo de cosas y ya empezar a mirar las cosas como si nos fuese a pasar, ¿sí? Sí, señor, porque Como cuando hombres prevenidos valen por dos. ya, cuando hacíamos esos algoritmos matemáticos en computador, si esto llega a pasar, entonces tenemos que, ¿sí? Eran más o menos los algoritmos que uno normalmente miraba. Entonces, la invitación es a eso, la invitación es a prepararse, ¿cierto? En la parte de producción primaria, o sea, en el campo, en la parte agroindustrial, también De incluyo a los ingenieros transformación, de sí. alimentos y en la parte de mercadeo. O sea, la innovación y desarrollo es digamos, un valor agregado súper importante que necesita el mundo, ¿no? Yo lo digo Sí, así. sí, trabajar en estos nuevos canales de distribución que permita la seguridad de las personas. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por atender esta invitación a este programa Charlemos de Ingeniería. Y me gustaría pues más adelante invitarlo a que charláramos de muchos más temas referentes al agro y a la industria del agro en Colombia. Entonces, pues no siendo más, ingeniero, quedamos pendientes de cómo es el desarrollo de este nuevo problema. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias a Espero, ustedes. Estamos en contacto. Muy listo. agradecido por la invitación que, que me hace
pues usted y la comunidad que pues quiere aprender algo más de la parte de agroindustria, de vivienda rural y de todos esos temas tan interesantes que hemos tocado. Ok, ingeniero. Entonces, que tenga una feliz noche y muchas gracias. Estamos en contacto.